Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros hoy aquí esta mañana. Aquí estamos en vivo, por supuesto, transmitiendo para ustedes. Y hoy con un programa muy importante y muy especial. Hoy queremos ver y analizar cómo es que funciona el miedo. Bueno, no funciona, más bien, cómo actuamos ante el miedo. Si bien es cierto es que todos hemos estado bombardeados últimamente por tanta noticia y tanta cosa que escuchamos, llega también el instante en el que ya no sabemos qué creer, qué no creer, en donde todo esto genera angustia, en donde demasiada información lo que genera es desinformación. Y el caso es que pues hay un miedo colectivo. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Cómo es que funciona este miedo y cómo saber distinguir entre lo que es real de lo que no lo es? Hoy vamos a tratar de hacer eso aquí en este programa y tratar, bueno, pues de entender cómo nos sentimos, cómo estamos y pues también de infundir un poquito de paz y de tranquilidad, que yo creo que a todos nos viene muy bien en estos momentos. Así que gracias por estar con nosotros, acompáñenos a lo largo de esta transmisión y esperamos ser de mucha utilidad el día de hoy para todas aquellas personas que pues están transitando justo por esta incertidumbre y esta sensación de ansiedad que produce el a veces no saber si está uno bien o mal informado, ¿verdad? Óscar Virués, buenos días. ¿Cómo estás, mi querida Marisa Escribano? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte igualmente a las personas que nos acompañan en esta transmisión. De hecho, queremos recalcar que el día de hoy no contamos con público en vivo aquí en el estudio y bueno, las circunstancias son obvias por lo que está ocurriendo. Pueden ver incluso hasta una mayor distancia entre nosotras y nosotros y es pues siguiendo las recomendaciones que hay. A eso queremos llegar porque es obvio y es natural el vivir el miedo y lo que está ocurriendo. ¿Cómo lo está viviendo cada una de las personas? Es de lo que vamos a tratar hoy. ¿Por qué o para qué? Pues para tener una mejor calidad de vida, porque creo que sí está muy bien estar alertas, pero también en las redes sociales y todas las comunicaciones que vamos leyendo, muchas de estas pueden ser falsas y lo que provoca es en la sociedad, pues además de desinformación que nunca va a ser adecuado y nunca va a aterrizar en un buen lugar, es provocar una psicosis colectiva, que ahí sí puede haber problemas mucho mayores, donde se dan situaciones como las compras de pánico, molestias, violencia, se pueden generar cosas que no llegamos ni a comprender, porque ahí Claro. sí ya sale la parte más primitiva de la humanidad, ahora sí que el cerebro o la parte reptiliana del cerebro, ahí se aflora en su plenitud y entonces agárrense porque los cocolazos pueden estar buenos. En donde salimos corriendo a comprar papel de baño, por Exactamente. ejemplo. ¿No? O de estos aerosoles Así es. desinfectantes. Ah, qué gente. ¡Ah, qué gente, Qué gente. caramba! Pero bueno, lo que intentamos o intentaremos a lo largo de este programa es leer precisamente estas preguntas. No es un programa médico como tal, sino más bien psicológica o emocionalmente hablando, pues cómo nos afecta el miedo y qué podemos hacer con él, ¿no? Para Claro. llevarla más tranquila. Entonces, bueno, no hay público el día de hoy, pero sí recuerden que estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, estamos también en Instagram, donde pueden ver todo el material. También tenemos una línea telefónica y el número para comunicarse es el 55 51 66 40 00. En internet la dirección www.canal11.mx/diálogos. Sí tenemos a nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, ellas son Istiel Caneda y Lía Vadillo, y las saludamos con mucho gusto desde luego. Y bueno, por supuesto a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional del 11. Y la bienvenida a nuestra y nuestros especialistas. Aquí tenemos a nuestros valientes especialistas el día de hoy. No, porque por decir estas tonterías, luego por eso la gente se asusta, ¿verdad? Sí. Por estar jugando con estas cosas. Pero también vamos a hablar de de la importancia que tiene el sentido del humor, porque yo sí lo voy a defender. Sí, Es sí, uno sí. de los verdad. antídotos No, grandes claro, para estos días. Claro. Claro. Bueno, pues déjenme presentárselos. Está con nosotros Jorge de la Peña Martínez, es psicólogo social y psicoanalista, adscrito a la División de Ciencias Socioeconómicas de la FES Acatlán, de la UNAM, y consultor en derechos humanos. Bienvenido, bienvenido, Jorge. Silvia Cobian, psicoterapeuta individual y de pareja, psicoterapeuta sexual y bueno, pues gran compañera de diálogos. en Feliz de estar confianza. aquí.
Muchas gracias. Arturo Ortiz Castro, doctor en psicología y psicoterapeuta, especialista en adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente, de la Secretaría de Salud. Bienvenido, Arturo. Gracias. Nos acabamos de ver, además, qué padre, Además, ¿no? sí. Acabamos de hacer Muy a gusto. un programita la semana pasada juntos. Bueno, fíjense, hoy como justamente queremos hablar acerca del miedo y de todo esto que nos provoca, no nada más es el miedo al coronavirus, que es lo que está hoy por hoy en boca de todas las personas, sino también el miedo en general. ¿Cómo es que un ser humano vive el miedo y por qué de repente de la nada o aparentemente de la nada una persona puede quedar completamente paralizada por el miedo? Veamos el testimonio de Irma, que no es precisamente con el coronavirus, pero que ejemplifica muy bien cómo es esta sensación de parálisis ante el miedo. Veamos. No te confundas. Fueron las almas de la humanidad, la tuya y la mía, las que eligieron este camino de transformación y de realización. Con frecuencia, también antes de ser mamá, salíamos mucho a acampar o escalar. Y fuimos a unas cascadas, mi esposo y yo, con unos amigos. Y en esas cascadas había una cueva con un río subterráneo. Y ya habíamos ido a otros ríos subterráneos, nos gustaba mucho. Pues yo soy muy valiente en esos lugares, ¿no? Pero ese día no. La cueva estaba totalmente oscura. De hecho, siempre llevábamos nuestras lámparas, ¿no? Para iluminar el camino. Y nuestros amigos y mi esposo decidieron lanzarse al río con las luces apagadas. Entonces todos apagamos nuestras linternas. Y así estaban saltando, ¿no? Entonces, ya cuando fue mi turno de saltar, no pude. Entonces, primero sí traté de armarme de valor, de lanzarme, ¿no? Pero no, mientras más trataba de armarme de valor, más me estaba consumiendo ese miedo. Entonces decidí sentarme, me hice chiquita, me hice bolita y me empecé a balancear. Yo tenía muchas ganas de llorar, me las aguanté y no pude avanzar, no avancé. Después la verdad sí he tratado de entender por qué me dio tanto miedo ese momento, ¿no? Porque sí tuvo que ver la oscuridad. Yo veía como caras en la cueva. Igual tiene mucha relación, que sí, y hasta la fecha, no me gusta estar en un lugar que está totalmente a oscuras y que yo no sepa qué hay a mi alrededor. Si me metes en una habitación o en una caja o en algo donde yo pueda sentir lo que está a mi alrededor, ahí sí estoy tranquila, pero sí me genera mucha incertidumbre y ansiedad el no saber qué puede llegar, ¿no? O qué es lo que puedo tocar, con qué me puedo topar. Quizá tenga relación con eso. Fíjese qué interesante testimonio, porque estaba yo pensando que los miedos nos los hacemos a la medida. O sea, están hechos como uno piensa, por los temores que uno tiene, por la forma en la que crecimos, me imagino. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver en cómo configuramos un miedo, ¿no? Porque lo que para una persona puede ser muy atemorizante, para otra persona no. Entonces, ¿qué es el miedo? Bueno, para entender el miedo necesitamos primero entender algunos de los fundamentos del funcionamiento mental. Uno de ellos es que la mente para operar necesita sentir que controla el entorno. El control puede ser, por ejemplo, yo sé que tú me quieres, yo sé que tú eres un colega, que eres un colega, sé que el compadre está aquí, sé que hoy no viene gente, estamos casi desiertos, ¿verdad? Sé que hay cariño en la gente que nos ve. Eso me da una sensación de control. Pero si yo desconozco, conozco este hueco en automático, en instantáneo y en inconsciente, la mente lo llena de terror, ¿sí? El terror, algunos autores le llaman angustia impensable, hay quien le llama miedo, no vamos a definir, pero la sensación que viene es como que algo nos abruma y nos morimos todos, vamos a ponerlo barato, ¿sí? Y eso lleva a dos grandes vertientes. La primera es fantasías terroríficas, es efectivamente nos moriremos todos en 10 días, en 20 días, etc. Y la segunda es a conducta caótica, ¿sí? Caótica que ya iremos viendo a lo largo del programa, por ejemplo, el papel del baño como antídoto para... O sea,
Para sentir que tienes control de algo, ¿no? Exacto. O sea, te da Sí. paz, te da... Y esto, dentro de este ámbito, hay otro apellido que es lo que llamamos pensamiento mágico. O sea, ante el terror, uno apela a situaciones o soluciones mágicas. Por ejemplo, vamos a conjurar y pero este pensamiento mágico es propiamente, perdón por la expresión, de los niños chiquitines. Cuando nos dicen, niñito, en este cuarto que está oscuro está el coco. No te vayas a meter. Mira, salimos como tapón de ahí porque creemos que efectivamente está. Sí. Y si alguien me dice, métete ahí y prende, no, prende la luz, no hay nadie. No. Y además, si el niño está más apanicado, de repente va a oír. Claro, es que dijeron ñaca, ñaca, y es que alguien me tocó, y es que, a ver, hay un problema ahí perceptual que es explicable por la angustia, por la ansiedad, etcétera, pero que tiene, digamos, como ingredientes este desconocimiento y las fantasías que el niño ya se hizo, ¿sí? O sea, que el coco se lo come. Claro. El coco ahorita, pues, es el coronavirus. Entonces, la mente humana, seamos adultos y seamos tanto a nivel individual como a nivel social, la mente se vuelve como un bebecillo, ¿sí? Y entonces empezamos a tener fantasías caóticas y conductas igualmente caóticas. Y ahorita, bueno, más adelantito, nada más quiero entrar un poquito más en el miedo en general, pero más adelantito, pues vamos a entrar a analizar cómo saber, pues, qué sí hay que creer y qué no, porque pues hay tanta información que te bombardean con tantas cosas que ya no sabes dónde colocarte, que es lo que yo creo que le pasa a mucha gente y es la razón por la cual estamos haciendo este programa. Realmente ya no sabes qué postura tomar porque oyes los polos opuestos todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo sano? ¿Qué es lo recomendable? Pues eso esperemos que hoy sí quede muy claro con este programa, ¿no? Pues, pero el miedo es un mecanismo de defensa, o sea, es importante, ¿no? Bueno, más bien el miedo es una emoción primaria. Okay. El miedo es una emoción primaria que se tiene culturalmente hablando desde que el hombre desde el ser humano es ser humano. Sí. Ese miedo a lo incierto, a la incertidumbre. Y desde el punto de vista biológico, el niño desde que nace tiene como emoción primaria el miedo. ¿El ser humano es el único que siente miedo? No, también los animales, todos los, por lo menos los mamíferos, ¿no? Tienen miedo. Ahora, el miedo responde ante un estímulo, como ya lo decía Arturo, ¿verdad? Ante un estímulo, el que tú quieras, un estímulo el que tú quieres. Ante eso responde una persona que tiene miedo. Sin embargo, muchas veces ese miedo es tan intenso, porque el estímulo es tan intenso y está constantemente dándose, que puede afectar la infraestructura biológica del ser humano y alterar la neurobioquímica, es decir, la química del cerebro, y provocar miedo de una manera ya espontánea, sin necesidad de tener el estímulo que te provoque el miedo. Y es ahí donde viene el pánico, ¿sí? Los ataques de pánico, que te dicen las personas, pues yo estoy muy tranquila y de repente me viene un ataque de pánico y no sé ni por qué. Ahora hay que diferenciar el miedo de la angustia, ¿sí? Porque el miedo es miedo a algo y la angustia es miedo a no se sabe qué, a lo incierto. Pero se pueden tener las dos cosas juntas, claro, ¿no? se pueden tener las dos cosas juntas y depende de la capacidad, de la cantidad de estímulos nocivos, digamos, que se le está dando al individuo para que ese miedo pase de ser un miedo meramente emocional, por llamarlo de esta forma, a ser un miedo que ya tiene un componente biológico importante y que hay que intervenir de otra manera. Y cuando tiene este componente biológico, ¿qué sucede? O sea, de todas maneras, ¿se puede revertir? Sí, se puede revertir, claro, se puede revertir tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista biológico. Hay alternativas, pero el estar expuesto constantemente a un miedo, y eso se ha visto, por poner un ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaban los bombardeos en Londres, alemanes tocaban la sirena para que todos se fueran a los refugios. Sí. La gente entraba con mucho miedo y se escondía, ¿no? Sí. Después que se acaba la guerra, las ambulancias tocaban la misma sirena y la gente se asustaban. Claro. Entonces tuvieron que cambiar el sonido de la sirena para que fuera diferente y la gente no lo relacionara con aquellos hechos traumáticos. Fíjate qué curioso que dices eso, porque nos ha pasado aquí incluso con la alerta sísmica.
¿no? Que le tuvieron que cambiar el sonido Sí. porque la gente entraba en pánico nada más de escuchar la alerta sísmica. Y la voz del que la dice, Sí, parece de alerta Frankenstein, ¿no? sísmica. Sí. O sea, es una O cosa... sea, ponte Sí, a ¿no? correr. Sí. Yo coincido mucho, el miedo es una emoción de supervivencia, digamos. Es una de ellas, muy importante, pero vamos desarrollando en nuestras sociedades el miedo al miedo. Y entonces nos hacemos unas bolas. Yo estaba recapitulando cómo yo crecí con miedo, cómo fue el miedo para mí. Había un funcionamiento familiar que, claro, que me hacía mantenerme con miedo. Y el miedo te ayuda como a protegerte, a no meterte a lugares. Esta chica que decía del reportaje, váyanse a saber, ella si se lanzaba a lo mejor le daba un ataque cardíaco porque su miedo iba, y entonces es una manera de decir, yo esta experiencia no la quiero. O sea, protege el miedo. Protege, es una energía emocional de protección, que si le hacemos caso, hacemos lo que toca hacer. Pero claro que está este peligro de que nos rebase, porque somos una sociedad que no aprendimos a manejar emociones que consideramos negativas, cosa que no lo son, y las ponemos en el cajón de lo que debo de evitar sentir. Sí. ¿Cómo nos enseñan de pequeños a mover el miedo o entender nuestro miedo y a manejar el miedo? Sí. No te dicen, a ver, primero respira profundo, no pasa nada, aquí estoy yo, ¿sí? Como para empezar a aterrizar esa sensación y que no nos gane. Esa sería como un recurso. Sí, o te ven los niños apanicados, digamos en el caso, Sí. por ejemplo, de un temblor, ¿no? Que nos Sí. ven verdaderamente apanicados y sin embargo tú les dices, no pasa nada, no pasa nada. Sí. Pero, o sea, pero les estás diciendo No se todo. asume. Sí. Yo creo que lo primero que tenemos que asumir es que tenemos miedo. Claro. Claro. ¿Sí? Y de alguna manera el miedo también viene a parecer como una distorsión cognitiva, una distorsión del conocimiento. Nosotros, si racionalizamos el objeto que nos está causando miedo, a ver, ¿a qué le tienes miedo? Tengo miedo a que el señor que está alcoholizado me pegue. Bueno, pero si tú pesas 80 kilos, tienes 35 años y el señor tiene 60 años y está muy débil, tú puedes evitarlo porque te va a dar miedo. Entonces, al empezar a racionalizar esa distorsión que tienes de lo que puede suceder, Sí. puedes disminuir el miedo. Pero Fíjate. cuando lo estimulas más, Claro. pasa lo que dice es ella, peor. Pero el miedo al miedo. acabas de mencionar la palabra clave, que es distorsión. Ese es yo creo, el problema, que distorsionamos. a través Y del sabes que como que de la mano del miedo, como decían, va la incertidumbre, que es no tener un conocimiento justamente de qué va a pasar o Claro. de dónde voy a llegar o de qué va a pasar si me lanzo, por Sí. ejemplo. ¿Sí? Ahora, Y en sí. esta incertidumbre puede entrar mucho o ideas que me calmen, y Exacto. ideas que sean totalmente fantasiosas. Sí. Yo les compartiré que en el temblor del 17 me pescó en la colonia Nápoles en un consultorio. Y me quedó claro que ya no había tiempo de salir, al menos a mí, esa fue mi reacción. Me puse en este ángulo de un sillón y empecé a rezar, porque el rezo lo que hizo fue aplacar Claro. la mente en ese momento y me di cuenta que entonces eso me tranquilizaba. Sí. Pero fueron respuestas de momento. Instintivas, además. De alguna ¿No? manera instintivas, pero ahí se cruza esto que dices de lo cognitivo. Sí. A mí me ayudó la oración para calmar la cabeza Sí. y entonces dejarme fluir emocionalmente en el susto que estaba sintiendo, pero entonces ya no me ganó, no me tiré por la ventana. Claro. Sí. Claro. Sí, es que depende cómo procesas tú el estímulo que te está causando el miedo. Sí. Por ejemplo, ella procesó el estímulo de tal manera que utiliza el rezo como un antídoto contra el miedo y eso le ayuda mucho. Ahora, aparte hay otra cosa muy importante ahorita que dijiste eso de la incertidumbre. Vivimos en tiempos de incertidumbre. No sabemos qué puede pasar de nosotros en el futuro. Entonces ya de por sí vivimos en un mundo incierto y lo único certero, como decía Bauman, es la incertidumbre. Exacto. Es lo único que tenemos certero en esta vida. Entonces, si tú le juntas la incertidumbre propia de la época, más los estímulos nocivos que te pueden llegar, más la incapacidad que tenga uno para procesar esos estímulos nocivos, pues entonces llegas a tener un cuadro de miedo que se puede transformar en un cuadro de pánico y que se puede transformar de lo emocional a lo biológico
Y así, aunque quieras tú solito controlarlo, no vas a poder hacerlo. Claro, Tienes no, que ya se añadir altera. otro ingrediente que es igual apellido de estos mismos fenómenos, que es los miedos irracionales pueden llegar a ser una fobia. Una fobia es el miedo irracional o desproporcionado a un objeto. Entonces, por ejemplo, gente que tuvo experiencia de oír alarma sísmica, en lo subsecuente ve una cornetita guión de donde saldría el sonido de la... Están así. Sí. Eso es una fobia. Es una Tienes razón, racionalmente no tiene sentido espantarse porque está la cornetita, pero la inhabilidad de procesar, como se está señalando, lleva a que este miedo se haga enorme. En Argentina hay un refrán al respecto que es para los niñitos, a los niñitos que alguna vez mamá les pone la taza de leche caliente, le dicen, un niñito chiquito ve la vaca y llora, porque asume que las vacas son calientes. ¿Me explico? Claro, Este claro. es el tipo de asociación que Exacto. hace Que es la dificultad interna para procesar la información. O sea, no todo es información, es emociones cruzadas. Sí, y fíjate, precisamente salimos a hacer nuestro sondeo y la pregunta era exactamente eso. O sea, ¿esta situación actual te está generando miedo? Vamos a ver qué es lo que nos dijeron. Sí, tengo miedo. Sí. Es que sí tengo miedo. Pues tengo gente cercana que tiene diabetes y todo eso. Entonces me da miedo como yo tenerla y por mi culpa expandirlo. Estaba tranquila hasta apenas hace una semana, pero como cada día veo la conferencia de las 7 de la noche del subsecretario de Salud y veo que los contagios avanzan, entonces pues sí ya estoy comenzando a sentir pues un poco de miedo. Miedo no, preocupación sí. Yo soy trabajador del área de la salud y hemos visto que hay deficiencias en los hospitales, lo sabemos como trabajadores y no sabemos que no estamos preparados al 100 para una contingencia si se llegara a presentar una contingencia al tamaño de que la tuvo China, que la tiene Italia, pero tratando de tomar medidas de precaución estándar. A mí nada, yo vivo normal. Pues no, nosotros venimos de Sonora y yo me imaginaba, como me están manejando las noticias, pues que las personas iban a estar más preocupadas, iban a estar más como el tipo de la influenza. Pero no. También igual relajada, tranquila y segura. Pues bueno, yo ahorita que estoy embarazada, la verdad es que sí me he informado un poquito más al respecto. Digo, tengo a mi hija también, está chiquita. Y pues sí, emocionalmente, no sé, está como... Me saca un poquito de onda porque no lo veía así, ni cuando fue lo de la influenza. Entonces ahora todas las cosas que están... Hay mucha tanto información como desinformación, porque la gente empieza a subir una cosa y luego salen con otra y la verdad a veces sí me siento un poco confundida. Un poco preocupado, podríamos decir. ¿Por qué? Porque en mi caso soy inmunosuprimido, lo que significa que yo no tengo sistema inmunológico. Entonces yo tengo que andar con cubrebocas, yo tengo que lavarme las manos, seguir al pie de la letra cada indicación, porque de lo contrario yo estoy dentro de un rango que sí es mortal o puedo desarrollar alguna afección después. Bueno, pues ahí es un ejemplo más o menos de cómo vamos pensando todos y de cómo sí hay miedo, pero también no se sabe de qué lado estar, ¿no? Como decía una chica ahí. Hay quien dice que pues no hay que preocuparse, que es una gripa, que no pasa nada, que pues esto es algo pasajero. Y hay quien dice, no, es el apocalipsis, Nostradamus ya lo había dicho. Y entonces uno empieza a oír de un lado, del otro, y además constantemente, todo el tiempo, cosa que antes no había, ¿no? Antes no se tenía tanta información tan rápida y en el momento. A mí me ha pasado, por ejemplo, y estoy segura que ustedes también, que estás leyendo de repente una nota donde viene un video de una persona que aparece de repente, por decir una mujer, que dice, no, pues yo les comento que a mí pasó y en mi casa y entonces, y tú estás ahí ya viviendo el drama y de repente dices, ni siquiera supe ni quién es, ni con qué propósito está haciendo lo que está haciendo, pero además ni siquiera sé si es de mi país. O sea, después ya les oyes un acento y dices, ay, no, pero bueno, esto no fue en México. Entonces... Y peor aún. Es globalizado el pánico. Y peor aún, si es verdad.
y si es verdad o no es verdad, y además qué tanto, porque yo siempre he dicho, todas las historias tienen varias caras, ¿no? No se puede juzgar las cosas nada más así por encimita por lo primero que ves. Todo tiene un lado A y un lado B, ¿no? Águila o sol. Entonces también hay otras historias y hay otras cosas atrás. Nos enteramos de repente, por ejemplo, que la fulanito de tal o perenganito de tal le dio y se murió, o tal cosa. Sí, pero no sabemos qué edad tenía, cuáles eran sus condiciones médicas, su situación, cómo se cuidaba, cómo se contagió, cuánto tiempo tardó en buscar ayuda. Entonces nos vamos con lo primero que oímos. Esto es un punto bien importante y muy clave, porque hoy en día esta inmediatez del que nos dan o nos permiten las redes sociales, sí es una herramienta, pero ojo, hay que ser muy responsables en el uso de ellas. Ya mencionaban los temblores, por ejemplo, o en la época de la influenza. Creo que es bien importante ser responsables y decidir. Entonces, yo tengo mi red social. ¿Qué información voy a compartir? Ya la verifiqué, estoy consciente de que eso ocurrió y es así. ¿Le va a beneficiar a las personas que les va a llegar la información o ya pasó el momento? Porque probablemente también eso ocurre. Entonces, hay que ser muy responsables y no cundir porque eso puede provocar pánico. Se contagia, ¿no? Como Sí. que hay un contagio de miedo Es- antes que pensar en un virus. Sí. Y es viral el comentario que puedo compartir desinformando y provocando más daño del que debería ser. Y el Así susto es. es viral, el miedo es viral. El entonces miedo por eso se también es complica. viral. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresando, bueno, pues vamos a seguir platicando de todo esto y por supuesto que estamos recibiendo sus comentarios y sus preguntas y todo lo que ustedes nos quieren decir a través de las redes sociales. Y además regresando, pues nos lees qué están diciendo, ¿no? Mira, por ejemplo, este de José Ángel Rangel dice, la ignorancia crea dudas y más temor de lo que realmente es el problema. El amarillismo periodístico también contribuye en ello, así que mucho ojo en Ese eso. es el coronavirus mental, el más peligroso. Sí, así Y es. nos manda saludos desde Arvin, California. Pausa y volvemos. Aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Nelson Mandela, político sudafricano. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Mañana jueves, donde los temas son sociales, hablaremos acerca de qué significa ser un buen vecino. ¿Te consideras buen vecino, buena vecina? ¿Tus vecinos son buenos vecinos? ¿Qué significa ser buen vecino o buena vecina? Todos en algún momento hemos tenido algún desacuerdo con los vecinos, pero ¿sabías que el 57% de este tipo de conflictos derivan en gritos e insultos y hay un 80% que terminan en golpes y heridas hasta con arma de fuego? Esta fuente es según la encuesta de seguridad pública urbana realizada por el INEGI en el 2019. Y es que uno de los principales conflictos entre vecinos se dan cuando alguno de los involucrados tiene actitudes que crean incomodidad en las demás personas e incumplen con los reglamentos. ¿Cuáles pueden ser? Pues los ruidos provocados por las peleas o las discusiones, las fiestas, las reuniones, incluso la lavadora que a veces provoca un ruido muy fuerte, pues todo esto está regulado y existen ciertos decibeles. Eso en cuanto al ruido nada más. El perro de los vecinos, el no limpiar, las áreas comunes que son invadidas. En fin, es un tema enorme al que te invitamos que no te pierdas porque seguramente en algún momento te vas a ver identificado o identificada. 9:30 mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y a continuación vamos a ver el siguiente sondeo de opinión. El equipo de producción salió a preguntar, ¿la información que existe sobre el coronavirus ha generado pánico? Vamos a ver las respuestas. Sí, yo creo que sí, definitivamente está generando algo de pánico. Pues yo creo que en la mayoría de los casos sí, porque son información muy exagerada. Cierto que es una enfermedad que está dando en todo el mundo, pero por sí no es tan grave. Pero eso como que no lo están enfatizando, simplemente es que va a haber contagios, pero no que puede ser controlable incluso dentro de casa, o sea, no necesariamente es una enfermedad de peligro, teniendo las medidas adecuadas de higiene o de seguimiento.
Pues sí, sí está generando pánico, pero a mi punto de vista creo que pues no debemos de tener miedo, al contrario, debemos de tener fe y estar de frente a esto, porque ahora resulta de que el problema estaba fuerte donde empezó, ahora nos están alarmando a nosotros y resulta que ellos ya no lo tienen. Entonces no debemos de entrar en miedo. Yo creo que sí está generando un poco de temor en cuanto a no saber reaccionar, cómo tomar las medidas necesarias para prever infecciones o contagiarse. Creo que por muchos lados nos están atacando con falsas noticias y realmente nos tenemos que meter en eso. Bueno, yo estos días he visto a la gente muy tranquila y no sé si eso es bueno. Creo que el pánico tampoco es bueno, pero la falta de precaución yo creo que también tampoco es buena. Y no sé si ha llegado la información necesaria, al menos a mí no me ha llegado tanta información como se debería, solo como las cosas que hay que hacer para prevenirlo. Ahí está. Yo no sé si a lo mejor también ciertos huecos en donde no tenemos toda la información que la gente necesita, hace que hagas confiable la información de otras fuentes que a lo mejor no lo son. Así es. De entrada, los huecos provocan mucha ansiedad, mucho miedo, etc. Entonces, una cosa es lo real y otro es lo que percibe la mente. La mente necesita percibir certeza, entonces por eso rellena el hueco. La busca. Lo busca. Entonces, por ejemplo, si mi compañero que yo respeto, admiro, y dice algo que él no sabe que es correcto, pero yo lo tomo y embona para darme mi verdad, yo lo vuelvo la neta, la verdad. Y ya esa es una agarradera para mi mente y me apacigua. Sí. Pero ojo, gran parte de esto va a ser falso, no es verdad. Es la verdad de mi alma o la verdad de mi mente, que es un asunto perceptual. Pero ahí es donde está complicadísimo, claro, ¿no? Por eso estamos aquí. Sí. Porque una cosa es la verdad, digamos, científica, que también ahí podríamos alegar. Que ahí también es relativo. La verdad científica de quién. Hay su relatividad. Y luego de ahí es lo que de aquí permea al gran público, y el gran público, ¿cómo lo procesa? Ese es un proceso, por eso estamos aquí. Claro. Porque hay una serie de distorsiones, la mayor parte no conscientes, automáticas, y el resultado es que, la neta, ¿quién sabe dónde quedó de veras? Hay que reflexionar sobre que la ciencia parte del sentido común, de la gente, de lo que pasa en el ambiente. Y la sabiduría popular nos dice que de médico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Sí. Bueno, ese lema, ese dicho, hay psicólogos que lo han estudiado desde la perspectiva ya más científica. Uno de ellos es Heider, estudia el sentido común. ¿Y qué Entonces, dice? ella habla del sentido común y habla del psicólogo ingenuo y termina diciendo que todos somos psicólogos ingenuos, todos somos economistas ingenuos, todos somos politólogos ingenuos, cronistas de fútbol ingenuos, porque todos damos una opinión. Sí, todos creemos saber Y todo. ahora el sentido común se ha cientificado por el advenimiento de tanta información por medio de las redes, por medio de revistas científicas accesibles, y entonces la gente cree saber todo. ¿Sí? Y entonces tú te encuentras en las redes sociales una gran cantidad de información, ¿sí?, que es falsa, pero que la gente lo dice por su sentido común. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer nosotros es, primero, asegurarnos de que la fuente sea fiable, en primer lugar, y en segundo lugar, no distorsionar la realidad, que es la preocupación, sino ocuparnos. Fíjate, te pongo un ejemplo así muy sencillo. Ahora estaba circulando y seguramente les llegó porque pues por todos lados llegaba, que la comunidad católica decía que el Papa Francisco iba a hacer una celebración, una misa, una cosa así, para rezar por toda la humanidad, y que pedía que toda la gente se uniera, ¿no? Entonces, a mí eso me llegó por todos lados, y justamente en casi el mismo día. Pero resulta que eso ya había sido días anteriores, y sin embargo la gente lo seguía poniendo pensando que era ese día, ¿no? Y me volvió a llegar al día siguiente, y entonces uno no se entera que esas cosas ya sucedieron o ya pasaron o son caducas o son de otros lugares, como imágenes de aeropuertos que de repente supuestamente son de la Ciudad de México, que no son de la Ciudad de México. Entonces, una serie de cosas
que pues ahí está uno expuesto. Eso revela la gran necesidad de la mente humana por agarraderas. Sí. Entonces ya no filtras, simplemente agarras lo que llega. Sí. Y hay que entender, aquí se señaló que hay que ser responsables, sí, pero el problema de la responsabilidad es que es un proceso mucho más sofisticado. Al proceso, valga la expresión, más primitivo, más de impulso, más tribal, que es el miedo per se. ¿Sí? El miedo per se es una reacción de alerta, digamos, instintiva. O sea, está bien que todos tengamos miedo ante una situación desconocida. Va a venir siempre, porque está en nuestro kit de supervivencia. Y nos sirvió 7 millones de años, nos va a seguir sirviendo ahora. El problema es que, como decíamos hace rato, hay demasiada estimulación y por otro lado, nadie nos enseñó, como decía Silvia, a leer nuestros sentimientos. Entonces, cuando yo siento miedo, ¿sí?, como me han dicho, evita lo displacentero y busca lo placentero, el miedo es displacentero y lo tratamos de hacer luego, por instinto, casi, a un lado. Y la maniobra para hacer eso es agarrar lo que me den, que yo vea como una agarradera. No, es que ya dijeron que el papel del baño es la pura neta para alivianar del coronavirus. Y todo el mundo va y vacía los anaquiles de, a ver. Yo creo que este es un punto que me parece central. Hace rato decías, estamos en tiempos de transformación, estamos en una época de transformación del mundo entero, donde se requiere hacer cambios de fondo. Y esta situación nos pone a prueba en el sentido de que venimos con una enseñanza de que si yo consumo cosas, o tengo cosas, o tengo el reconocimiento de los demás, me voy a sentir segura. Y entonces ahí busco la seguridad. Entonces, en esta búsqueda, resulta ser que ahora necesito poner en juego mis propias herramientas emocionales. Y por eso hay gente que se va y compra a lo panicoso, ¿no? Me contaba una persona que fue a comprar la carne del mes, que había una pareja con cubrebocas, no tosían para nada, se veían muy saludables, y pagaron 20,000 pesos de carne. O sea, esta sensación de yo consumo, que es un tanto esto que dices, es como un mal entrenamiento que traemos, porque yo me pregunto, a ver, recapacitemos en los miedos que como cultura hemos manejado y en los pánicos de por qué nos íbamos a comprar una ropa para vernos bien porque teníamos la boda de no sé quién. O los pánicos para la aprobación de se me olvidó traer el postre, qué barbaridad, y ya entro en un rollo terrible por imagen o por la necesidad de control finalmente, de encajar y construir a mi alrededor un mundo basado en un esquema, como decías hace un momento, como decían, que a mí me funciona como una realidad, entre comillas, como una verdad que me da seguridad. Y resulta que el mundo está cambiando, que la bolsa está de locos, que si sube el dólar, que si el virus, que si tenemos que cambiar formas de funcionamiento, y eso nos da mucho miedo. En vez de ver, ¿Estás de acuerdo que es un caos absoluto? Pero es que el caos es parte de la vida y eso es lo que necesitamos aprender a sortear y lo hemos hecho muchas veces. Y aquí es importante las responsabilidades, ¿no? Hace un momento comentábamos y se comentaba en el reportaje, hay personajes muy importantes que tienen que ver con esto de crear o no crear un caos. Entre ellos, por ejemplo, los medios de comunicación. Sí, totalmente. Los medios de comunicación tienen la obligación de actuar con ética. Y lo que hemos visto, o por lo menos lo que yo he visto y he analizado con ojos psicológicos, psicosociales, es que hay comentadoras de noticias que distorsionan la realidad, que ponen, como tú dijiste, fotografías de que un aeropuerto, y no es un aeropuerto, es un acuario, ¿no? Y entonces engañan a la gente. Los famosos youtubers que también salen y dan su opinión, ¿sí? Los influencers, ¿sí? Los sacerdotes de cualquier religión, que dan opiniones a lo tonto, y los políticos. Y que te venden agua bendita curativa. Y los políticos que empiezan a hablar sin ningún conocimiento de causa y que empiezan a generar entre la población, porque uno tiene que tener un referente supuesto saber, un referente que tiene el saber, y nosotros tratamos en esta mesa de ser ese referente para la gente que nos está escuchando y viendo ahorita, ese referente del sujeto saber
que nos está diciendo no te preocupes o haz esto o haz aquello. ¿sí? Pero fíjate, no ahorita, vamos a distorsionar la realidad. Exacto. Ahorita que estás diciendo eso, nos faltan figuras en donde uno pueda depositar la confianza. Porque yo me acuerdo que hace muchos años, pues había personas en las noticias que eran un referente y que tú sabías que escuchabas y veías a esa persona y esa persona te iba a decir... Te daba seguridad. Por lo menos lo más cercano pues. a la verdad, ¿no? Había veracidad, había datos. O eso creíamos. O eso creíamos. Que luego salieron algunas de las personas a decir, lo lamento, sí les mentí. Sí. Por eso te digo, medianamente, ¿no? Porque pues nadie es perfecto y además nadie es poseedor de la verdad. O sea, ni la ciencia, ni la religión, Son ni suposiciones. la psicología, Pero es que fíjate, nada. ¿sabes? En torno a eso creo que hay un asunto bien importante. ¿Qué hay detrás de estos miedos o de esta mala información? Uno, intereses económicos. Claro. De poder político. Exacto. Pero al final Intereses todo personales. es poder. Si nosotros alcanzamos a leer, a desarrollar esta habilidad para leer entre líneas de qué quiere esta persona a través de esta noticia falsa o de este comentario, creo que ahí, hurgando, le podemos sacar mucho jugo en realidad a la verdad y desestimar las cosas que no son ciertas. Ahora, como tú bien recomendabas desde un principio, no puedo de primera mano creerme todo lo que veo o leo. Tengo que ir un poco más allá para saber si está cronológicamente sí en estos días y dos, si obedece a intereses de algún grupo o alguna persona. Porque todo se filtra, todo se mete. Fíjense, vamos a ver, y ahorita seguimos platicando, pero vamos a ver esto y además después vamos a escuchar sus comentarios, por supuesto, pero vamos a ver esta cápsula que hicimos justamente sobre lo que ahora se llama fake news, noticias falsas. ¿De dónde salen? ¿Cómo se producen? Vamos a ver este material. Históricamente, la llegada de la imprenta, la radio, la televisión y la Internet revolucionaron la forma de comunicar la información. Ante la llegada de cada una de ellas, se aseguraba que su predecesora quedaría sepultada en el olvido. La radio acabaría con la imprenta, la televisión con la radio y la Internet con la televisión. Sin embargo, eso no ha pasado, por el contrario, se han complementado convirtiéndose en un eje indispensable de la sociedad. Si bien hoy las tecnologías de la información y la comunicación son un excelente medio para informarnos, los millones de usuarios en el mundo que las utilizan consumen gran cantidad de contenidos sin ningún tipo de filtro. Es decir, no se percatan que hay información manipulada que está al alcance de todos. Si nos preguntamos dónde, cuándo y quién manipula la información, así como quiénes regulan su calidad y veracidad, entraremos de lleno en los retos de la ética periodística y en los intereses de los gigantes tecnológicos que dominan el ciberespacio, como Google, YouTube, Facebook y Twitter. Actualmente proliferan las fake news o también llamadas noticias falsas, las cuales son inventadas presentándose como hechos reales. Utilizan llamativos encabezados con lo que ponderan el marketing sobre la ética profesional. Las fake news son una amenaza que pone en jaque la credibilidad de los medios de comunicación, incluyendo los medios digitales. Sí, pues aquí estamos ya de regreso y bueno, muy interesante esto para saber qué sí y qué no. Pero ¿cuál es el sentir entonces de la gente? Mira, parte de los comentarios, Clau nos dice, yo tuve un episodio de miedo cuando me separé del papá de mis hijos, de persecución, sentía que me perseguía por todos lados, al grado en que sonaba el teléfono y me escondía abajo de la mesa con mi hijo porque sentía que ya me había encontrado. Cabe mencionar que yo estaba en una relación muy violenta, muy natural. Había una persona que decía, por favor, no solamente hablen del coronavirus y todo lo que está ocurriendo, sino de todo lo que nos provoca y cómo nos afecta el miedo, que eso es lo que estamos haciendo. Claro, evidentemente la cercanía se nos va para el tema, coronavirus. Está asociado. Esto se llama estrés postraumático y es clásico cuando la intensidad del estímulo, asumimos este caso, la relación con esta pareja fue tan desgastante que rebasa nuestra capacidad de manejo. Entonces queda como una secuela que es precisamente este tipo de reacciones desproporcionadas cuando ya no está el estímulo, sino otro evento que nos conecta con el original. O esto que se dice tanto, es que si me divorcio no voy a poder sola.
Son estos Sí. miedos y estas distorsiones que las depositas en tu poder personal. Tú estabas nombrando el poder. Sí. Y el problema es que nos sentimos como muy poderosos a través de cosas muchas veces muy banales y no necesarias y no importantes. Y les depositamos tanto que no nos sentimos con el poder de enfrentar una situación como esta, cuando hay muchísimos poderes de mucha gente en todo el mundo poniendo lo que se requiere para ir sorteando esta situación. Claro. Entonces necesitamos aprender. Yo con mi propio poder, que sí lo tengo y todos lo tenemos, ¿qué puedo hacer cada día? Por otro lado nos dice Leti, el miedo en ocasiones nos paraliza y limita nuestra vida. Es normal sentirlo, aunque muchas veces no sabemos qué hacer con él. ¿Por dónde o cómo empezar a afrontar y enfrentar nuestros miedos? Alma Lidia nos dice, yo entré, o no entré más bien, en pánico con las compras porque suelo tener despensa de reserva. A lo que sí le tengo miedo es a que me roben a mis niños y a quedarme sin casa. Tengo pesadillas con eso. ¿Por qué también es importante? Fíjate cómo, entonces, previendo una situación, o más bien algo que podría ser... Es el miedo del miedo. Como muy prevenible, ¿no? O sea, yo voy a tener mi despensa, pues bien surtida, voy siendo muy organizado y disciplinado. Pero hay cosas que se pueden salir de control en cualquier momento. Es decir, Y por lo que sea. por Sí. lo que sea, que no están tanto bajo nuestro control. Que Sí. aquí sí podemos ser más vulnerables. ¿no? Esa es la parte que señalaba de que es correcto que tenemos que ser racionales o críticos, pero hay un nivel que es instintivo. Sí. Y ante ese nivel, y conecto las dos preguntas, lo primero es lo que decía Silvia, necesitamos un tiempo fuera. Si me estoy dando cuenta de que como que se me hizo bolas todo, lo primero es me salgo de ahí y respiro 10 o 100 veces, Las que profundo, sean. despacito, para que vuelva un poquito de calma y me desconecte de la parte instintiva y permite entonces que esta parte más racional, más lógica, vuelva a tomar el control. Ok. Por otro lado nos dice Mari Olivas, yo tengo mucho miedo a soltarme, a nadar, pero muchísimo miedo. Habría que trabajarlo Luego vamos a en ir una terapia. hablando de la información y de la repetición de la información, porque hay que repetir. el Porque ejercicio. una mentira repetida 1000 veces Se vuelve verdad. Se vuelve una Sí. verdad. Guyo Guy nos dice, yo tenía depresión severa y ataques de pánico debido a lo mismo. Un día, haciendo una fila muy larga de personas, sentía tantas cosas, entre ellos mucho miedo, y me tuve que ir del lugar. La depresión puede ser terrible. ¿Qué tanto cuando un trastorno además está presente en nuestras vidas, pues da todavía esta Va de la mano. distorsión de los Va de la miedos y mano las porque situaciones. tanto susto te drena la energía y cuando ya no tienes energía, entonces pues te Y deprimes. me abandono, ¿no? Como que Sí. me abandono y me entrego al miedo, a la vulnerabilidad totalmente. La No la pérdida de la uso, esperanza. me dejo Exacto. y no uso esto a mi favor, que yo creo que Ahora, son tiempos es de importante ver que esto hay un componente biológico también, puede existir, y que si no se atiende a tiempo puede generar un problema más grave todavía, que es la agorafobia, el miedo a salir a la calle. Ahí están las No fobias. puedo Sí. salir, Sí. no quiero salir porque me da miedo. Como decía Silvia, miedo al miedo. Tengo miedo de que si salgo me dé miedo y me dé un ataque de pánico. Y lo a mí curioso es que el solito. miedo se combate con haciendo justo aquello que te da Claro. miedo, ¿no? Es Sí. hacerlo justo. Es enfrentarlo. Enfrentarlo. Este otro es bastante bueno de Katze, nos dice, creo que lo más grave de este asunto es que existen personas oportunistas que generan pánico. Ayer vi los anuncios de una aseguradora, y lo pone entre comillas, que está poniendo letreros como, ¿están preparados para lo que viene? Y te venden tu seguro para coronavirus. Eso, dice, se me eso es hace de falta de pésimo ética. gusto y Sí. poco ético. Sí, sí. Parecen buitres. Sí. Efectivamente lo son. Y hay muchas personas que aprovechan este tipo de situaciones y que todavía te provocan, si tú todavía no habías caído en el miedo y más en el pánico, pues hacen lo posible como para incluso escuchar este programa y decir las entrevistas, ¿escuchaste lo que dijo? Esa es buena idea para... O sea, sí tienen esta mentalidad. Hay personas así, hay Sí. que decirlo. Pero también nosotros podemos ser una gran fuerza de unión para desvirtuar entonces
todo eso y decir, Mira, perdóname, pero como no es ético y puede provocar mucho daño en todas las personas. Lo provoca, porque sí. juega con la incertidumbre. Sí. Exacto. Y luego, la mente no puede con eso. Y luego resulta que entonces el domingo, digo, ahora ya no nos estamos reuniendo tanto en familia, ¿verdad? Por las obvias situaciones, pero hasta en familia llega a convencerte una persona porque ya también se lo creyó y lo compró. Lo que tenemos que hacer es buscar una fuente confiable de información. Ahí viene mi pregunta más difícil. Ajá. ¿Cuál es una fuente confiable de información? Bueno, aparte de diálogos en confianza, porque la verdad yo, somos muy yo creo que Pero- nosotros tenemos que tener una fuente confiable de información y desde mi punto de vista muy personal, la fuente confiable de información es la que da el subsecretario de Promoción y de Salud. Me parece que es una fuente confiable. ¿Cuál es el problema? Que el entendido, uno puede entender lo que realmente dice el subsecretario o lo puede malentender. Y ese malentendido que puede tener el receptor es el que te mete ideas en la cabeza que luego las transmites en las redes y el otro se lo cree. Pero tenemos que tener una fuente confiable. Esto para mí es una fuente confiable. Esto, para el público. Que estamos en la primera etapa de una pandemia. Se llama pandemia porque ya está en todo el mundo, no porque sea más fuerte o menos fuerte, sino está en todo el mundo. Es una pandemia que si nosotros hacemos lo que nos indican con base en las experiencias que tuvieron en China, que están teniendo en Europa, etcétera, etcétera, esa curva va a ser aplanada y vamos a salir adelante. Pero si nosotros empezamos a distorsionar la realidad, haciendo elucubraciones sobre lo que puede pasar, entonces sí las cosas se pueden complicar. Mucha gente se confía, no hay que confiarse. Esto es una cosa seria y tenemos que hacerlo con responsabilidad para todos. Ahorita que llegamos al foro, todos nos saludamos de lejos. Eso es responsabilidad, ser responsables. No hay auditorio. Por lo mismo, somos responsables y así tenemos que actuar todos a nivel comunitario. Lo que señalas es un fenómeno psicológico muy frecuente. El subsecretario Gatell dice una cosa: cada mente entiende otra. Y como consecuencia de lo que cada mente entiende, dice otra más. Si yo se la digo, ya aquí llevo 2, 3 distorsiones y así como teléfono descompuesto. Ese fenómeno es el responsable de este miedo. Pero ¿cómo sabemos? O sea, y digo la pregunta inocentemente porque sé que mucha gente se lo pregunta, no porque esté yo aquí conspirando contra nadie. Pero ¿cómo sabemos que el subsecretario está diciendo la verdad y no nos está apapachando para que no nos preocupemos? O sea, ¿cómo sabemos que podemos confiar en esos datos cuando oímos por acá una cosa, por acá la otra, el presidente de no sé dónde dice otra cosa? Entonces, también es que ¿cómo puede uno ahí yo siento centrarse? Que también está esta parte política donde de entrada hay intereses políticos donde es descalificar toda la experiencia y toda la palabra de aquel que está en un puesto donde tiene el poder de estar organizando todo esto. Por estar arriba le tiran. Sí, entonces nada más lanzan por lanzar. Exacto. Con estas verdades muy pobres, muy miserables, muy viscerales, O sea, es puro ataque. para dañar, puro ataque, y estas personas están jugando hasta la vida en los puestos en los que están desde hace rato. Y están haciendo su trabajo. Yo no digo que no tenga todo mundo límites, pero están poniendo todos los elementos en juego. Ahorita que venía en camino, en un noticiero sacaron a un epidemiólogo extranjero y mi olor en el programa era que querían descalificar al secretario de Salud. Sí, y este epidemiólogo hizo todo es exactamente lo tendencioso. contrario. Apoyó muchísimo y explicó por qué el secretario de Salud tiene toda la razón en el mundo. Habrá que hablar de la doctrina del shock, que es muy importante lo que plantea Naomi Klein sobre la doctrina del shock, que es lo que están sucediendo ahorita con estas cosas. Por eso es muy importante saber a quién le crees, qué ves, qué tipo de programas ves, qué conductores, qué periodistas, o ¿Quién sea, está detrás? qué tendencias tienen, sí, y exacto, y tomar 4 o 5 fuentes que para ti sean confiables y no te desperdigues en estar oyendo Mira, la opinión a río de revuelto, ganancia de pescadores. Vamos a una pausa y seguimos platicando, no se vaya.
No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo. Giacomo Leopardi, filósofo italiano. Quien vive temeroso nunca será libre. Horacio, poeta latino. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Hoy estamos hablando acerca del miedo y cómo actuamos ante él. Desde luego tiene que ver con lo que estamos viviendo y es esto del coronavirus que está afectando a todo el mundo. Hay ciertas recomendaciones, esta información que les voy a leer son recomendaciones oficiales que pueden ayudarnos precisamente a prevenir cualquiera de estas situaciones. Como número 1, lavarnos las manos con la técnica correcta utilizando agua y jabón o gel con base de alcohol en concentración al menos del 70%, porque hay también muchos geles que no cuentan con estas características y no sirven de absolutamente nada. Estornudo de etiqueta. Una vez que voy a estornudar o a toser, cubrir la boca y la nariz con la cara interna del codo doblándolo o con un pañuelo de papel que debe desecharse de inmediato y al término de esta acción lavarme las manos de nuevo. No escupir, pero si es necesario hacerlo, entonces utilizar un pañuelo de papel y desecharlo también inmediatamente y enseguida lavarse las manos. No tocar la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias. En cualquier persona que presente síntomas, no saludar de beso ni de mano. Y aquí pues ya estamos en otra etapa. Yo diría, no que presente síntomas, ya no nos estamos saludando, ni besando, ni dando apretones de mano, ni abrazos. Veo que muchas personas se saludan ahora con el pie o se tocan los codos. Pues yo diría no se toquen. El otro día leía yo de hecho un artículo, no sé si esto sea información verdadera o no, pero que a través de los zapatos también uno podría pasar el virus porque tiene una duración especial. En fin, mientras se comprueba esto o no, yo diría que la distancia y nada más respetuosamente haciendo... Sí, exacto. Respetuosamente nada más a la distancia saludando a las personas está muy bien. La alimentación, desde luego, saludable, que incluye alimentos ricos en vitamina C y A. Hay muchas dudas los lunes, por ejemplo, de ¿y estos suplementos? ¿Y estos...? Simplemente con una buena dieta. Jugo de naranja con zanahoria, y comer frutas y verduras, sobre todo en la delicioso. estación, va a estar muy bien. Evitar aglomeraciones y mantener una distancia mínima de 1 metro ante personas que tengan síntomas respiratorios. Mira, lo hicimos muy bien, Arturo, 1 metro justo. No, yo aquí tengo menos de 1 metro, ¿eh? Estamos en riesgo aquí. Ahí sí ya se están perdiendo el miedo. Yo ya me vine en la orillita. Sí. Fomentar la limpieza y desinfectar superficies y objetos de uso común en casa, el trabajo, los centros de reunión y sitios cerrados también es otra buena recomendación. Uno de esos elementos que más utilizamos, por ejemplo, son los teléfonos móviles o celulares. También hay que mantenerlos. Oye, pero que dicho desinfectados sea y de limpios. paso, son recomendaciones que no nada más deberían de ser para ahorita que estamos No. con esto o en tiempos de la influenza, no. sino que realmente es que así debería uno de ser. Pero aquí es muy importante que quede clara una cosa. El virus se contagia cuando entra por las mucosas. Y las mucosas es todos los orificios que podemos tener en el cuerpo. Y se transmite de una manera muy peculiar, por fomites. ¿Qué es un fomite? Un fomite es algo inanimado, ¿sí?, que puede contagiarte. De tal manera que si yo tengo la enfermedad y toco esta taza, ahí estoy dejando yo la infección y luego ella la toma, ¿sí?, y se puede infectar. Entonces, por eso hay que estar limpiando las mesas, hay que estar limpiando las computadoras, hay que estar limpiando el celular, hay que lavarse las manos varias veces y no juntarse con la gente porque el choque de Y no los tocarte cuerpos, la cara, y que no dicho tocarse sea la de cara. paso, yo desde que sé eso me pica todo el tiempo. Sí. O sea, ahorita estoy, pero mira, ya no sé ni cómo. Aguantándote con todo. Sí, y además se potencia si hay humedad y si Exacto. hay calor. Entonces, por ejemplo, las mucosas son altamente de riesgo. Susceptibles. Sí. Susceptibles, sí. Bueno, pero vamos a ver el siguiente sondeo.
Pues yo creo que hay que informarnos con la gente que sabe, en este caso si conocemos a algún médico, algún doctor, saber cuáles son en este caso las medidas que tenemos que tomar, o sea, realmente cuál es la situación detrás de esto, porque si bien alrededor del mundo hay muchos casos, las muertes que ha habido se ha confirmado que es con en conjunto con alguna otra enfermedad o con personas ya mayores o de edad avanzada. ¿Qué opino? Pues yo creo que las autoridades deben informar bien y no que la gente se ponga como a la defensiva de cuidarse. Pues estar más que nada informados, pero con fuentes oficiales, fuentes verídicas más que nada. Pues lo que podemos hacer es realmente tomar la información de primera mano son las autoridades sanitarias y no estar leyendo información del internet, de redes sociales que nada más muchas veces suben cosas que ni siquiera tienen que ver con las enfermedades y están diciendo cosas que ni siquiera son. Pues de que las autoridades sean más claras con nosotros, nos informen sobre qué hay que hacer en caso de que tengamos a un familiar o a un conocido con algún tipo de síntoma de lo que significa esta enfermedad y pues saber cómo reaccionar o qué tener que hacer. Bueno, la pregunta obligada aquí es, ¿estamos reaccionando en su muy particular forma de verlo? ¿Estamos reaccionando de una manera desproporcionada con lo que está sucediendo? Es decir, ¿el miedo está infundado o no está infundado? El miedo es una reacción automática y en su origen es para autoprotegernos. Ahora, autoprotegernos de una amenaza. La amenaza puede ser real o fabricada acá. En este caso hay de las dos. La real porque el virus existe. ¿Sí? Se escapó o lo que haya sido, que ahí tampoco es muy claro. Y luego, lo fabricado es toda la rumorología que se gesta en torno al dato, ¿sí? Y que se gesta, entre otras razones, porque ahora estamos súper bombardeados de información. Y no tenemos, digamos, un entrenamiento en hacer filtro o coladera de toda la información que nos llega, a ver de dónde viene, a quién le interesa, a quién gana o quién pierde, Bueno, que ese sería el ejercicio de ser responsable con el manejo de la información. Ahora, donde es desproporcionado, ¿sí? Hay un momento donde ya no podemos, digamos, después de la noticia oficial o después de lo que sería la información oficial, ya no podemos tener, digamos, el filtro o una manera de controlar la conducta ni la imaginación de cada persona. ¿Sí? O sea, la Secretaría de Salud, que es el órgano oficial de información en México, no es responsable de la conducta de 20, 50 o 100 millones de mexicanos y menos de lo que imaginamos en torno a lo que fulano de tal dijo, autoridad de salud. ¿Sí? Entonces, ¿es desproporcionado? Pues es que cada mente es un mundo diferente. Seguramente en muchos sí es desproporcionado. Conductas concretas desproporcionadas, por ejemplo, es el papel del baño como medida preventiva. Esa sí es desproporcionada. Como depositario de seguridad. Eso es confianza. El alcohol en gel, por ejemplo, que desapareció y todas las cosas de limpieza. Desproporcionado. Es desproporcionado. Sí. Bueno, hay una cosa que en psicología se llama objeto proyectivo. ¿Qué significa? La mente humana siempre necesita un objeto malo en algún lugar para poner a Satanás. En su época, por ejemplo, era el chupacabras. ¿Cuántos no nos espantamos de que el chupacabras... O los zurdos, por ejemplo. Los zurdos. El VIH en su momento, de repente no podíamos ni ver a nadie, casi porque... Ir al dentista, ir al peluquero porque la navaja, que el mosquito te picó, pero acaba de picar el vecino. Todas estas enfermedades del subdesarrollo que de repente son así como satánicas. El 2002 iba a acabar. El mundo se acaba el 2002. Después de la guerra, después de la Segunda Guerra, estaba, por ejemplo, la energía nuclear. Colegas a lo mejor nuestros de cierta edad, en Estados Unidos eran entrenados en las escuelas a esconderse. Sí. La gente fabricaba en Corea del Sur, ahora con la película Parásitos, cómo tenían sus sótanos. Sí, todos estos refugios subterráneos fue una superindustria. Sí. Yo todavía, compañeros de mi edad en Estados Unidos, gente que había estado en Corea, yo los conozco, pasa un avión y todavía se avientan al piso porque sienten que viene el bombardero. Sí. Y entran en pánico y cubren a los niños. Los niños. A ver,
Ya pasaron 50 o más años. Eso sigue siendo estrés postraumático. Que te puede durar toda la vida. Toda la vida. Por eso es tan delicado este tipo de cosas. Sí. Porque aquí no se diluye nada más con el tiempo. A ver, pero lo que tú estás diciendo entonces es que siempre tenemos un miedo externo a algo que... La mente para funcionar necesita siempre fabricar un objeto externo malo. Okay. El ejemplo más simple es, allá en un barrio que baja la gente hacia la zona de la Ciudad de México, todas las mañanas hay una persona que regala un periodiquito en los altos. Ese periodiquito empieza a repartirlo a las 7 de la mañana y termina a las 9 de la mañana, pero te lo dan en el coche, tú lo abres y casi salpica de sangre, porque ahí a 8 columnas trae el muerto del día. A ver, si fuéramos lógicos, si la mente fuera lógica, dirías, ¿yo qué necesidad tengo de recibir el periodiquito que además casi me embarra de sangre? Hay una necesidad psicológica. ¿Cuál es? El pensamiento mágico nos lleva a asumir que si ya el muerto fue alguien más, a mí ya no fui yo. Ya lo conjuré. Ese es pensamiento mágico y eso nos pasa a diario. Sí. Y aquí tenemos que ver una cosa que hay, entre comillas, síntomas que son normales. O sea, es normal que estemos con miedo por una pandemia de un virus que no se tiene vacuna. Eso es normal en cualquier gente que tenga miedo. Entonces no debemos de ver como anormal el hecho de que haya miedo. ¿Sí? Ahí. Bueno, ahora hay que pensar racionalmente y hacer caso a un personaje que le tengamos credibilidad para que ese miedo tenga cierto matiz y no nos desestructure, porque nos puede llegar a desestructurar. Si nos ponemos a leer el Face todo el día y vemos todas las opiniones, vamos a entrar en un miedo patológico y vamos a entrar en un pánico. Pero si tenemos un objeto de credibilidad, que en el caso mío personal es el doctor Hugo López-Gatell, ¿sí? Porque él me da información desde mi punto de vista verídica, porque yo tengo que creer en alguien o en algo para sentirme tranquilo. Yo con eso y sigo las indicaciones y con eso me siento más tranquilo, pero no deja de quitárseme el miedo. Además hay un miedo existencial. Todos tenemos una angustia existencial, ya de por sí, ¿no? Sí. Decía el objeto proyectivo. Y ahorita le decía yo a Silvia, el objeto transicional. Entonces, el papel del baño como objeto transicional, tengo mi rollo de papel de baño y me da seguridad, ¿no? Sí. Entonces, se vale, pero no caer en esos estados de pánico. Nos hubiéramos traído aquí nuestro papelito de baño. Sí. Y creo que hay una parte que nos invita mucho en esta ocasión a desarrollar nuevas formas. Traemos un individualismo muy absurdo. Les pongo de ejemplo una película que estaba yo viendo, una serie donde hay un incendio hace 2 siglos, donde hay una sola entrada y la puerta es giratoria. Y claro, todo mundo lo que quiere es salir. Y a la hora, y no toma en cuenta la comunidad, si se hubieran puesto las pilas ya en filas, hubieran salido todos. Y seguramente todos hubieran salido. Sí. En esta época tenemos muchas puertas y no son giratorias. Sí. Y eso no lo vemos. Pero visualizar el conjunto, la comunidad, en qué puedo ayudar y cómo puedo ayudar, porque podemos entrar en momentos donde nos vayamos a un supermercado a golpear a todo el mundo para llevarme cosas para 3 meses. Los 20,000 pesos de carne. Exactamente. Mira, yo te pongo un ejemplo. En el 82 pasó eso en México. Entonces, es muy importante darnos cuenta que estamos en una transformación de conciencia, de costumbres. Exacto. Y de abrir esta conciencia de maneras diferentes. Sobrevivimos mucho mejor juntos cooperando y tomando del secretario de Salud la información que claro que me sirve, tomando la mayor información fidedigna y diciendo, a ver, yo voy a seguir estos pasos y me voy a organizar. Y a lo mejor preguntarle a mis vecinos y a mis familiares cercanos cómo van, ya hay unos que se están comunicando por internet, en fin, como sentir que contamos con los otros porque yo estoy también abriendo esa puerta. Claro, y nos hace una falta enorme. La verdad es que sí hay algo que trae todo esto, es el volvernos a lo básico, ¿eh? Sí. A lo básico que es yo con mis recursos, con mi familia, la cooperación, ¿qué te hace falta? La empatía, la ayuda. Sí.
todas estas cosas que... Ahora fíjense, nada más un comentario rápido, mucha gente, y además me encanta, me divierto como loca viendo los memes y las bromas que ponen de la gente que está harta de la cuarentena y llevan 3 días, ¿no? Sí. Entonces eso es muy simpático, la verdad, y muy divertido. Pero, honestamente, la gente que tanto se queja, o sea, las mujeres, y no me dejarás mentir, las mujeres estamos acostumbradas a esto. Cada vez que tienes un hijo, la cuarentena. Cada vez que te operan de algo, la cuarentena. ¿Sí o no? O sea, históricamente, en muchos momentos de la vida, uno tiene que recogerse, que aislarse, que Pero para guardarse. mucha gente eso es muy amenazante, Exacto. encontrarse consigo extraño, mismo exacto. y no Claro. tener todos los distractores en los que anda uno en friega distrayéndose. Y de eso, mí. esa es una cuestión de ¿no? aprendizaje social. Yo nomás quiero poner un ejemplo que me pasó ayer. Ayer me mandaron por las tortillas Ajá. y había fila, pero la fila era de 1 metro con respecto al de adelante. Eso está maravilloso. Y estábamos formados, Claro. hacíamos hasta la esquina, Sí. pero era 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro y no estábamos Qué cerca. maravilla. Entonces, ese tipo de organización social que vamos aprendiendo socialmente es lo que debemos en estos momentos de fortalecer, dificultad ¿no? fortalecer. Claro, claro. Ese Yo tipo de quiero cosas. señalar otro fenómeno que también es inconsciente y que nos está pasando ahorita, que es todos per se tenemos crisis existenciales, problemas, esperanzas, etcétera. Pero ante una situación así de confusión externa, destapa las internas. ¿Ok? Entonces, de repente, el consultorio, pues tenemos una serie de personajes que es que se me atoró tal. Oye, lo que les empezamos a mostrar es cómo una crisis externa destapa una preexistente, a lo mejor no muy consciente, pero que ya viene dentro. ¿sí? Claro. Entonces, esto, como decía Silvia, ojalá tomásemos esta época también como una oportunidad para autoexplorarnos y poner un poquito nuestra baraja en la mesa con más calma. Claro, claro, porque hay mucha gente que dice, ¿y ahora qué hago con la persona que tengo aquí al lado, no? Ahora qué, O sea, ¿qué conócela, hacemos? Sí, ¿no? Y siéntela. ¿qué hago con mis hijos metidos en mi casa Acérquense. 30 días? ¿Quiénes son todas estas Comuníquense. personas? Dicen que son mis familiares, yo ni los conozco. Es Ni una los había oportunidad visto. de oro, es Claro. una oportunidad de oro. Y además, pues es lo que toca, es lo que la Claro, vida te está claro. poniendo enfrente, es lo que hay. Sí. Es ¿no? la parte positiva. Armando Flores nos dice, tengo miedo cuando me subo a un elevador y estar encerrado me pone muy mal. ¿Qué es Claustrofobia lo que puedo pudiese hacer? ser. Sí. ¿Tiene una terapia Que vaya con el psicológica psicólogo. puede Con un ser. psicólogo. Un anónimo nos dice, ¿podrían hablar sobre el miedo a los climas extremos? Eso a mí me provoca mucho miedo. Sí. Catalina Buendía Campos, ¿cómo ven los especialistas lo que estamos viviendo? ¿Será que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Podría No. tratarse A ver, del permíteme. fin del mundo? No. ¿Ves? Ahí está Nostradamus. A lo mejor los últimos tiempos de algunos hábitos que tenemos que ya no nos sirven para nada. Exacto. Eso sí. Pero ese es un clásico objeto Claro, proyectivo también. claro. En cada época de la historia siempre hay señales del fin del mundo. Sí. Y esto es una necesidad del alma humana de tener cierta certeza en un objeto de este tipo. No va a ser esta ocasión, ¿eh? Ok. Pero lo que dice Silvia me llama mucho la atención, me parece interesante. Sí se convierten en parteaguas. Es decir, Es que son parteaguas de sí somos transformación. cíclicos los seres humanos, donde comprendemos que hasta este día llegó esta etapa y de aquí en adelante podremos hacer ciertos cambios. Es que yo creo que lo que tenemos que tener claro es que lo que se acaba es el mundo en parte como lo conocemos, Así es. porque el mundo se va transformando siempre. ¿Qué era lo que y ahora decían? nos damos más cuenta por las redes. Claro. ¿sí? ¿Qué era lo que decían de esta premonición maya? Perdóname, te pegué. Se iba a Se acabar acaba el el mundo, mundo. pero Ay, no en una sí. explosión, Sí. sino la cultura o la forma de vivir como Se hasta va a ese entonces transformar. Un se cambio de vivía. valores. Y Sí. de Bactum, como era en la Ahora, pero cultura ¿por qué maya. decimos eso? ¿Por qué se dice que el mundo como lo conocemos pues va a cambiar? Por lo que justamente, y me encanta porque tú lo dices más bonito que yo, di eso que estabas diciendo otra vez, repítelo. O sea, ¿por qué todo el sistema económico como lo tenemos, egoísmo, porque hay- individualismo que tenemos tan Porque hay grande? sistemas que ya se agotaron. Sí. ¿Sí? Y estamos cambiando y eso lo saben miles de profesionales en el mundo de distintos tipos. Entonces es un periodo en el que esta transformación va a seguir. Un virus como este se está presentando, pero hubo otros virus en muchas épocas Claro.
con las que solo había una puerta o no había ninguna, o todos se atascaron en la puerta y fue un desgarriate. Estamos en una época distinta, pero que sí requiere una transformación profunda. Claro. A mí me llama mucho la atención este aislamiento que vamos a tener y que al mismo tiempo tengamos canales más eficientes, más profundos, más, a lo mejor va a sonar muy trillado, como más de lo humano. Exacto. ¿Sí? ¿A qué te refieres? A que pretendemos muchas cosas que no son, aparentamos muchas cosas que no son, huimos mucho de ver lo que realmente es importante en nuestra vida. Sí. Y momentos así lo está poniendo en relieve enormemente. Sí, te lo ponen las Estos narices. instantes de estar aquí juntos, pudiendo compartir y con tanta gente, esto que nos pasa a mí se me hace profundamente valioso. Y es que hasta dónde se podría ir, porque hoy en esta época de inmediatez y donde el dolor no es bienvenido y podemos hacerlo inmediatamente a un lado, y donde la satisfacción es lo primero que se privilegia, no queremos vivir ante estas situaciones incómodas. Lo incómodo es cambio a lo que sigue. Eso, perder los privilegios que nos dan seguridad y que se volvieron un objeto de transición, que además como que nos engaña, como que hay muchos autoengaños ahí. Sí. Y ahorita son horas de verdad. No hay que dejar de pensar que estamos insertos, como decía McLuhan, en una aldea global. ¿Sí? Y lo que pasa en China repercute en México. Claro. Evidentemente, estamos en una época donde la tecnología ha aumentado de volada y este celular ya es caduco, ¿no? Ya no sirve. Hace 6 meses lo compré, ya no sirve. Ya hay nuevos modelos. Estamos en una comunicación intensa y viajes en todo el mundo como nunca antes se había dado, ¿sí? Y además estamos en la hipermodernidad, donde la individualización y el narcisismo es lo que prepondera, y el hedonismo, ¿verdad? Entonces, esos 3 factores, la hipermodernidad, la globalización y la tecnología, hace que nosotros tengamos, como decía Silvia, una situación totalmente diferente. Entonces, si antes había una epidemia en China, se quedaba en China, porque no era un mundo global. Ahora ya trascendió fronteras, porque vivimos en un mundo global, y si se afecta la bolsa de valores de China, se afecta la de Estados Unidos y se afecta la de México. Es una reacción en cadena. Y las migraciones, que es propio de la modernidad, también es otro fenómeno interesante que tendríamos que tomar en consideración en esta situación. Por eso es muy importante que nosotros reconsideremos nuestra forma de existir, ¿sí? Y existamos de una manera diferente y con mayor asertividad. Para decirlo miren, estos programas, a mí me llaman mucho la atención estos programas de supervivientes. Por ejemplo, unos que de plano se desnudan y los mandan a lugares sin nada o con 3 utensilios. O también estos programas de estos hombres que saben todo lo que hay en la naturaleza y se van con su mochila, con 5 cosas y se comen X cosas que uno no se imaginaría. Sí. Que estás lleno de alimentos y lleno de opciones y llenos de peligros también. Y llenos de peligros, pero la vida es eso, es un juego de la vida. Por eso hace rato decía, todos nos estamos jugando la vida, incluyendo los gobiernos, todos, porque es un juego diario. Claro. Pero retomo esta frase que dijiste, regresar a lo primario. Eso primario valioso que le dimos la espalda y que nos ha metido en tantos problemas y en tanto consumo absurdo y como en tanta inconsciencia, que es lo que nos genera una incertidumbre y una sensación de falta de poder enorme. Porque a ciencia cierta, creo que a primera vista podremos decir, la lección que nos está dando la naturaleza y toda la estructura es, hemos privilegiado tanto lo económico, que ahorita justamente es lo que más está adoleciendo. Lo económico y la posesión, hasta de relaciones. Que bajar. Vivimos en la ligereza. Sí. Todo se nos ha hecho ligero. Las llamadas telefónicas, prender y apagar la televisión, hacer una gran cantidad de cosas que nos hacen no perder energía. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a estar en cuarentena en la casa. ¿Sí? Decimos, qué aburrido. Pero en otros tiempos,
¿Qué pasaría? Pero en estos tiempos te pones a ver tus series de televisiones, te pones a ver tus películas, todas las que quieres ver, que no has visto, etcétera. Puedes hacer muchas cosas. Sí, los dos lados de la moneda que decíamos. O sea, aquello que vemos como gran conflicto ahora, el exceso de información en las redes, también es nuestra más grande bendición, porque ahorita podemos estar en contacto con personas que no podemos a lo mejor estar viendo a través de las redes, podemos trabajar incluso a través de estos teléfonos o computadoras y todas estas cosas. Entonces podemos también una serie de cosas que antes no se podían. Entonces, la verdad, y además te lo ponen, ¿no? En algunos memes que dicen, tus padres o nuestros padres vivieron guerras, ¿no? Y ellos sí tuvieron que hacer aprendieron. Es que de la experiencia, justamente el manejo del miedo tiene que ver con asumir la experiencia que estoy teniendo y aprender nuevas formas de moverme. Por ejemplo, la home office, ¿no? ¿Sí? Ahora ya la gente va a hacerlo desde su casa, sí, y eso es muy importante y es de la modernidad. Exactamente. Entonces, bueno, hay cosas que son muy buenas y que hay que aprovecharlas y otras que hay que cuestionarlas y ver hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero por lo pronto vamos a hacer una nueva pausa y seguimos platicando con ustedes ahorita que regresemos con más comentarios y más dudas, ¿verdad? Sí, hay muchas millones aquí. Primero veo si el artículo, quién lo compartió inicialmente, o sea, que si es una página o un particular. Verifico qué tanta veracidad tiene a partir de las tendencias políticas que maneja la página. Y luego abro el artículo y veo más bien si la información es fidedigna a partir de quién la está reportando y el enlace a qué página se relaciona. Primero veo quién la compartió, a qué página me manda, veo si esa página es real o es falsa. No tengo una forma cierta para comprobar que la información sea cierta, pero confío en los noticieros que aparecen en la tele. Reviso las páginas para ver si son verídicas o si tienen alguna importancia como tal o son del gobierno. No me fijo mucho en eso, sino que intento usar fuentes que sean seguras. Las fuentes que hasta el final de la noticia vienen, checo que sean verídicas y si son pues las comparto y si no pues incluso las reporto. Pues depende de la página donde la vea. Yo creo que hay páginas en las que puede ser confiable la información y en las que no. Tomar un nuevo paso, decir una nueva palabra, es lo que la gente teme más. Fyodor Dostoyevsky, novelista ruso. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y el miércoles de la próxima semana nuestro tema será linchamiento digital, otra forma de violencia. Y es que no es curioso, pero en las redes sociales cada vez hay más participación y dentro de esta participación evidentemente hay acuerdos, pero también desacuerdos. No tienen que ser violentos, pero ante la generación de una polémica, de estas discusiones que siempre son sanas, hay alguien que puede entonces entorpecer todo el ambiente y comenzar con comentarios descalificatorios, clasistas, segregacionales, en fin, donde se empiezan a dar una serie de ofensas, donde alguien reacciona entonces de la forma menos esperada y así es como se empiezan a violentar las cosas. Y hay muchos foros de opinión en donde desafortunadamente no se discute con inteligencia, sino se pierde la razón y se ofende todo mundo y se lo toman de forma muy personal. ¿Esto es un fenómeno de ahora, Marisa Escribano, o tú qué consideras? ¿Se había dado en otra época o ahora que le podemos entrar todas y todos? Nunca como ahora, nunca como ahora, porque además ahora cualquiera puede decir lo que quiera, cualquiera puede desprestigiar a otra persona sin siquiera tener una sola base sólida. Y sin embargo, esta persona puede de verdad sufrir situaciones catastróficas para su vida. O sea, hemos visto cómo se ha linchado a gente injustificadamente o por tener una opinión diferente o por no estar de acuerdo con lo que esa persona dice. Es un tema muy amplio, es un tema muy importante y muy serio de nuestros tiempos. Así que vamos a estar hablando la próxima semana acerca del daño irreversible que a veces los medios digitales pueden ocasionarle a una persona. Así que no se lo pierda, va a estar muy, muy interesante, ¿verdad? Muy bueno, y sobre todo para saber qué es lo que podemos hacer, porque legalmente, cuáles son las acciones que se pueden realizar para prevenir todo esto, porque además, ante alguien que te descalifica, lo puede hacer sin ton ni son y sin consecuencia alguna. Exacto, que es lo que te decía, que creo que no hay nada que te proteja, nada.
Entonces, de eso vamos a estar hablando. Exacto. 55 53 41 44 35 es el teléfono para el público que no va a venir, así que no se molesten momentáneamente en marcarlo, pero yo lo dije nada más por gusto. Por si acaso, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el resumen del programa de hoy. El miedo es una emoción primaria que se tiene culturalmente hablando desde que el hombre del ser humano es ser humano. El miedo es una emoción de supervivencia, digamos. Es una de ellas, muy importante, pero vamos desarrollando en nuestras sociedades el miedo al miedo. Yo esta experiencia no la quiero. O sea, protege el miedo. Protege, es una energía emocional de protección. De alguna manera el miedo también viene a parecer como una distorsión cognitiva, una distorsión del conocimiento. Sí, y en esta incertidumbre puede entrar mucho o ideas que me calmen, ideas que sean totalmente fantasiosas. Y hay que entender, aquí se señaló que hay que ser responsables, sí, pero el problema de la responsabilidad es que es un proceso mucho más sofisticado. Al proceso, valga la expresión, más primitivo, más de impulso, más tribal, que es el miedo per se. ¿Sí? El miedo per se es una reacción de alerta, digamos, instintiva. Venimos con una enseñanza de que si yo consumo cosas, o tengo cosas, o tengo el reconocimiento de los demás, me voy a sentir segura. Sí. Entonces, en esta búsqueda, resulta ser que ahora necesito poner en juego mis propias herramientas emocionales. Necesitamos un tiempo fuera. Si me estoy dando cuenta de que como que se me hizo bolas todo, lo primero es me salgo de ahí y respiro 10 o 100 veces, profundo, despacito, para que vuelva un poquito de calma y me desconecte de la parte instintiva y permita entonces que esta parte más racional, más lógica, vuelva a tomar el control. Pero si nosotros empezamos a distorsionar la realidad, haciendo elucubraciones sobre lo que puede pasar, entonces sí las cosas se pueden complicar. Es súper importante para toda la población que seamos conscientes que el miedo es como una infección. Todas las personas tenemos 3 motores que nos mueven cotidianamente en nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos. Hay una parte del miedo que nos puede activar algo que le llamo yo el cavernícola. Imagínense que hay 3 fuerzas. Hay una fuerza que empuja de abajo hacia arriba y que es como un cavernícola. Es la parte más instintiva, es la parte más primitiva. En algunos momentos pues es la parte más divertida. En el sentido contrario, hay una fuerza que está presionando todo el tiempo, que son las reglas morales, el deber ser. Y en la parte intermedio de estas 2 fuerzas que estamos hablando, hay algo que le vamos a llamar madurez, que es la que nos ayuda a balancear mi cavernícola de mi juez. Hoy estamos observando conductas en los 2 sentidos. Hay gente que se asusta mucho, que se alarma, y ahí es importante que reconozcamos, todos tenemos una tendencia a comportarnos, ya sea como el cavernícola o ya sea como el juez. En la medida que yo reconozco y que identifico cuál es la manera en cómo más me muevo cotidianamente, y ante una emergencia como la que hoy tenemos, se va a activar uno o el otro, podemos hacer que nuestra parte de madurez, de equilibrio, nos ayude a tomar decisiones más centradas, más balanceadas. La respuesta que tenemos ante un peligro normalmente es de atacar o de huir. Es lo que vamos a hacer. Por eso la gente ha comprado hoy papel de baño como desaforados, ¿no? Porque alguien por ahí vio que el papel de baño iba a ser necesario y ya no razonamos. Se pierde la sensatez. Paralelamente a esto, es importante en casa, los padres, especialmente los padres, seamos muy cuidadosos de lo que escuchamos y de lo que comunicamos a los niños. Los niños tienen algo que se llama pensamiento concreto. Entre más jóvenes, todos podemos tener un pensamiento concreto, pero los niños de manera mucho más factible y especial pueden tomar algo que escuchan como nos vamos a morir, todo está infectado, limpia todo. El niño lo vive muy literal y entonces el niño lo que va a hacer es creer que se va a morir. Tenemos que ser como muy cuidadosos. En nuestras redes sociales estamos también mandando ligas con actividades. Hay muchísima gente que está proponiendo diferentes actividades para pasar en casa. Cocinar, que es un espacio donde además le puedes enseñar a tu hijo, le puedes invertir tiempo en cantidad y calidad para que puedas tener una conexión. Esta dinámica, lo que va a construir con tus hijos se llama vínculo. Un vínculo es una relación que construyes al pasar tiempo con alguien. El vínculo puede ser de enojo, de destrucción, maligno, o puede ser positivo. Hoy es una oportunidad para que sin presión, sin calmas, con el espacio en donde estamos, nos dediquemos un poquito a esto con nuestros hijos.
Pues qué interesante toda esta información. Como ven, estamos tratando de reunir toda la información desde todos los ámbitos para entender muy bien por qué sentimos el miedo que sentimos, por qué nos pasa lo que nos pasa y cómo está bien sentir miedo, nada más no dejarnos llevar por él ni malinformarnos de cosas que pues después nos van a generar incluso más miedo. Pero déjenme saludar y presentarles a la doctora Citlali López Orozco. Ella está con nosotros hoy como todos los días, todos los miércoles en nuestro programa. Muchas gracias, Citlali. Y tú, como médico, desde el punto de vista del sistema inmunológico, ¿qué pasa cuando uno tiene tanto miedo? Pues, hola Marisa, y buen día a todos. Pues encantada de estar otra vez aquí contigo, con ustedes. Y pues definitivamente el virus más aterrador ahorita es el miedo, ¿no? O sea, es más letal que cualquier cosa porque es ese que está paralizando a toda la sociedad. Y realmente sí tiene una implicación muy importante en el sistema inmunológico. Pero antes de esto, déjame decirte que el sistema inmunológico actúa en combinación con el sistema nervioso. O sea, no es independiente. De tal forma que las aferencias y eferencias, o sea, las emisiones que van y regresan, la información, se asimila de una forma y nuestro cuerpo reacciona a una. El principal factor que estamos viendo en los últimos tiempos, pues es el estrés. Y el estrés es un inmunodepresor por excelencia. Entonces, ¿y de qué estamos hablando cuando decimos que me está inmunodeprimiendo? Me está quitando las estrategias racionales para poder enfrentar una situación. Entonces, lo más interesante es que el miedo nos hace no pensar de manera racional y por lo tanto ceder nuestro control a quien está ejerciendo el miedo. Hay algo muy importante que a mí me llama la atención cuando los pacientes vienen y me dicen, doctora, es que no tiene miedo de contagiarse por COVID. Y yo digo, bueno, pues es que realmente si vemos las estadísticas, en México mueren más personas por enfermedades cardiovasculares y metabólicas que por un virus que tal vez no sea tan letal para los mexicanos. No sabemos, se está comportando diferente nuestra población, es algo que nunca se había visto y es una expectativa para todos, ¿no? Entonces es interesante cómo no nos da miedo una cosa que está comprobado que está matando más. Para el micrófono, eso, échalo para atrás. Ah, sí, ya, para que te oigamos bien. Gracias. Entonces es interesante que no nos preocupa esta situación, sabiendo que, y además, o sea, en este control que ustedes han manejado aquí de los medios de comunicación, en donde nos ponen Coca-Cola y es agradable a los sentidos, no nos da miedo, la queremos utilizar porque es un sentido de pertenencia. Y en ese sentido, por ejemplo, BBC News sacó un artículo muy interesante sobre el papel de baño, ¿no? O sea, de por qué la gente consume papel de baño y aunado a todo lo que ya han venido comentando aquí de la necesidad. Hay dos versiones. Una es que se obedece a una mentalidad de rebaño, dice el artículo. Nosotros podemos y sabemos que esta mentalidad de rebaño quiere decir la mentalidad de neuronas espejo, que es esa gran empatía social que se va contaminando y es un efecto dominó de masas, ¿no? O sea, se ha visto y se empezó a estudiar hace muchos, muchos años con el estornudo o con la tos en una sala de teatro. O el bostezo es impresionante. Alguien bosteza y bostezas tú. Y así como pasa con estas cosas tan sencillas, pues también pasa en el comportamiento social. Entonces, esto, más un sentido de pertenencia que vamos haciendo todos queremos encajar en una ideología, porque nos da miedo pensar diferente o no estar dentro de o a la altura de ciertas circunstancias que quién sabe quién impone. Es interesante porque en este sentido, pues es pura salud, o sea, es la búsqueda y el regreso de la autenticidad hacia el lugar de origen, a la casa de uno mismo. Entonces, cuando las personas están buscando la pertenencia, pues el papel de baño, al verse en un estante vacío, pues ocupa mucho espacio. Entonces, cuando se van, no es lo mismo que se vayan cepillos dentales o a que se vayan pastas dentales o cosas más pequeñitas, porque no ocupan tanto volumen. Y aquí dijeron, se trata de llenar vacíos. Sí. Entonces, cuando tú entras al supermercado y ya ves vacío, dices, no, pues es que si algo está pasando. Tu cerebro asimila el comportamiento del otro y sin saber por qué, te llevas un artículo que ni siquiera es de primera necesidad y no te va a ayudar a sobrevivir. Y menos si acumulaste revistas, periódicos y todo en tu casa, ¿no? Sí. Es algo que no es de primera necesidad. Claro. Entonces, es algo muy interesante. Y también
los países, en China, por ejemplo, cuando escaso el papel de baño, era porque se pensaba que se iban a usar otras estrategias que no fueran cubrebocas, sino que iban a hacer con un tipo específico de papel de baño. Y de ahí se viene cambiando como que toda esta información. Con razón, porque yo decía, bueno, pues ¿de dónde viene lo del papel de baño? Sí, y entonces, si te das cuenta, pues sí es un tema muy importante. Y antes de decir exactamente los efectos en el sistema inmunológico, algo que quiero aprovechar este espacio para decir es, los pacientes llegan y dicen, México no está preparado para enfrentar esto, ¿no? Y eso es un pensamiento que he escuchado 1000 veces. Y esto de no sabemos a quién creerle. Yo creo que México tiene mucho y estamos preparados desde hace mucho tiempo para enfrentar un problema de salud como el que tenemos hoy con COVID, pero no solo con sino con cualquiera. ¿Por qué lo dices? Lo digo porque hay médicos entrenados en todos los sentidos, desde el primer contacto hasta terapia intensiva, urgencias, neumología, infectología, epidemiología, y además tenemos la protección de a quien me uno en pensamiento, porque creo que tiene una estrategia buenísima, que es el doctor Gatell. Tenemos en quién confiar, tenemos un sistema de salud que nos está protegiendo, y hagamos lo que nos corresponde, que es cuidar nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de salud. ¿Cómo se cuida el sistema inmunológico? A esto voy con la prevención. O sea, es una época para pensar en prevenir, prevenir y prevenir. Entonces, esto va a ser con el ejercicio de la buena alimentación, los pensamientos positivos, las relaciones, todo esto que parece que no es un tema de salud, pues es que ese es el tema de salud, ese es el que me tiene en el vicio, porque cuando logramos tener el control de estas cosas, ya dijo Oscar ahorita en el corte, pues la gente busca otras alternativas, entre estas son las adicciones. Entonces, si nosotros nos dejamos envolver por un problema que sí está siendo importante de salud y le damos toda nuestra atención a esto, vamos a empezar a padecer otras enfermedades, no solamente metabólicas, infecciosas, sino sociales, como son las adicciones. Y eso sí es algo grave, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico se deprime gracias al estrés, al cortisol, la adrenalina que se están todo el tiempo produciendo en este estado permanente. Cuando mi cuerpo empieza a recibir todo este sistema de información, lo que pasa es que no es capaz de asimilar tanto y se debilita. Entonces, escuché la cápsula que decía uno de los pacientes, de los consultantes, no tengo, como dijo, no tengo sistema inmunológico. Todos tenemos sistema inmunológico, pero alguno está débil y alguno no. ¿De qué depende la debilidad? Pues ya lo he comentado, del sistema de vida, ¿no? Y de la comorbilidad. Y de la comorbilidad. ¿Qué es eso? Por ejemplo, yo soy diabético, infartado e hipertenso y adulto mayor. O sea, estoy amolado, ¿no? Entonces tengo que cuidarme mucho más en términos de mi estrés y en términos de mis cuidados que tengo que llevar a cabo. Claro. Y sin embargo no estás paranoico ni estás... No, tengo que ser responsable, simple y sencillamente, porque si soy responsable de mi persona, eso ayuda a los demás, a los que me rodean. En lo único que diferiría es en esto de los pensamientos positivos, porque esos pueden ser muy negadores del miedo que tengo y es muy importante asumir el miedo para dar los pasos adecuados. Yo lo cambiaría por pensamientos realistas, ¿sí? La realidad es todavía un concepto abstracto, ¿no? Sí, lo sé, y lo positivo también. Ese es el problema. El mantenerse en un estado optimista, digámoslo así, o sea, más allá de resiliente debo decir, sería, ¿no? Es que o sea, enfrentar un poquito más con una inteligencia emocional distinta a esta situación, pues permitirá evidentemente enfrentar de una mejor manera pues cualquier problema, ¿no? Sí. Entonces, cuando estos elementos del sistema inmunológico no captan adecuada información, se debilitan y entonces esos soldados guerreros que están enfrente para defendernos, ya no están y cualquier agente puede venir a entrar y hacerte daño y morir a lo mejor no de COVID-19, sino de neumococo neumona en estos días, ¿no? O de alguna otra situación. Entonces sí es importante que volteemos a ver que el estilo de vida saludable, que las medidas que acaba de dar Oscar al inicio del anterior bloque, pues son buenísimas, son las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo hacer lo que nos corresponde, que es evitar estar generando pánico en toda la población, porque esto se traduce también en estar saturando los servicios
ya saturados de urgencias hospitalarias y bueno, esto está generando más caos. Ya hay muchísima información, los pacientes siempre pueden estarse asesorando de una forma directa o indirecta gracias a los medios de la Secretaría de Salud y bueno, esto es importante decirlo en este momento para evitar caer en más crisis con este tema. Y es importante hablar de toda esa gente que no va a tener el privilegio que podemos tener algunos de nosotros de estar en cuarentena, que van a estar trabajando como los médicos, por ejemplo. Los médicos que van a estar en los hospitales, ¿sí? La gente que trabaja en supermercados, la gente que trabaja en gasolineras, y tenemos que ser también responsables por ellos mismos y no abusar de ese tipo de servicios en un determinado momento, con compras de pánico o porque me siento un poquito mareado voy a las urgencias y puedo armar un caos ahí. Como ir aprendiendo juntos, ¿no? Con todo esto que comparten, es ir aprendiendo juntos. Y eso hace que nos vayamos sintiendo más seguros y vayamos dando los pasos más acertados. Sí. Y una cosa que a veces se nos olvida, pero pues que es ley de vida, es que todo esto también va a pasar, ¿no? Así como nos pasó esto, también va a pasar eventualmente. Probablemente se quede con nosotros como la influenza, ¿no? Como algo que cada año a lo mejor en ciertas temporadas pueda estar más presente o no, probablemente ya habrá vacunas y esto se va a volver parte de la vida de todos nosotros. La cosa es contener en este momento esta pandemia que se salió un poco de proporción porque nos agarró a todo el mundo por sorpresa y pues ayudar a que esto entre en orden otra vez. Pero probablemente esto también vaya a formar parte de nuestra vida y esto, como muchas otras cosas más, como aquellas que nos pasan en lo individual, en lo particular de nuestra propia vida, cómo van cambiando las situaciones de la propia vida y pues uno tiene que irse adaptando también. Es una contingencia propia de la vida y tenemos que afrontarla de una manera asertiva, positiva, no como catastrófica para ni volvernos negativa. a revisar. Revisar nuestra vida, revisar nuestras prioridades, revisar con quién queremos estar, qué queremos hacer de nuestra vida, qué propósitos importantes tenemos en nuestra vida, ¿no? O sea, una serie de cosas. Pero fíjate, es evidente que el desarrollo tecnológico, ahorita tenemos la tecnología de punta, después en 10 años será nada, pero con todo lo que tenemos ahora, creo que jamás se había presentado un fenómeno que congelara social, política y económicamente a todo el globo como en esta época. Así es. Y entonces esos pensamientos los hubieras dejado como para más en la prehistoria y nos está pasando hoy. Bueno, aquí también pasa que aunque la comunicación evoluciona de manera exponencial, el aparato psíquico sigue como en la época de las cavernas. Sí. Entonces procesamos solo un cuantum muy finito de información. Sí. La mente no está diseñada para el bombardeo ni para la intensidad emocional de las noticias. Entonces tenemos que volver, como decíamos hace rato, a lo primitivo. Lo que necesitamos básicamente para estar vivos y contentos son básicamente nosotros mismos. Y una sugerencia, hay mucha gente que en vez de atreverse a sentir el miedo se enoja y le corre al miedo y ahí pueden haber reacciones terribles, ¿no? De robar, del ataque cardíaco, de hacer como actuaciones muy cobardes. Sí. Entonces, ojo por eso es tan importante asumir el miedo y ver cómo lo manejo. ¿Y qué en vez de me enojo y entonces empiezo a echar bronca o me peleo o robo o agredo. O la negación. Oigan, la negación. Y una sugerencia, fíjate, útil y práctica, ahora que nos sobra el papel de baño, pues agarre su tirita de papel de baño y vaya escribiendo en su papel de baño todos esos sentimientos y emociones que le está generando el miedo, ¿no? A lo mejor para eso sí sirve el papel de baño, ¿no? Para que hagamos una lista de todo aquello que nos está pasando hoy. Yo quiero remarcar otro ingrediente ahí que casi no se ve, que es démosle chance a nuestro cuerpo de dormir. Porque dormir restaura el sistema inmunológico y dormir restaura la energía psicológica. Claro. Y esto normalmente como que se pasa por alto y asumimos que todo el mundo duerme. No, normalmente dormimos menos de lo que necesitamos. Sí, o dormimos mal. Sí, dormimos chueco. Y tenemos miles de trastornos del sueño que no somos conscientes de ellos. Pero dormir es fundamental y ojalá ahora nos diéramos el chance de... Sí, doctor. Y para despedirnos, porque ya nos estamos yendo. Otra cosa que quisiera enfatizar mucho es, este es tiempo de congruencia.
¿no? O sea, por ejemplo, ahorita tú mencionaste, pues es que ya estamos tranquilos porque a lo mejor puede venir una nueva vacuna. Influenza no tenía vacuna, hubo vacuna y la gente no se la pone, ¿no? O sea, primero estaba la epidemia y querían todos la vacuna y ya después que no me la voy a poner porque entonces ya está la vacuna y entonces, pues como es nueva, pues quién sabe qué sea, mejor no me la pongo. O sea, es miedo sí, somos miedo sí, no. irresponsables. Entonces, es el pensamiento mágico. Es congruencia. O sea, tengo que revisar, analizar exactamente y ver que ya no hablamos hoy, pero también el sarampión, aguas. Hay muchos casos ya de sarampión, ya entonces regresó, también hay que vacunarse. Ahí sí hay vacuna. Que no hay congruencia. Exactamente. Y si sentimos el vacío, como decían, el vacío de los anaqueles, María Zambrano tiene una frase que me gusta mucho, el lugar del verdadero yo es el vacío donde transitan mis emociones y mi conciencia. Eso ya se lo aumenté yo. Sí. Pero creo que sirve mucho para esa reflexión. Para entender que ahí están todas esas emociones. Que le perdamos también el miedo al vacío. Claro, sí. Claro. Pues muchísimas gracias. Ojalá que este programa haya sido de utilidad, sobre todo para calmar un poquito esa ansiedad que todos tenemos. Y bueno, nos estamos escuchando y viendo a través de Diálogos en Confianza todos los días y particularmente nosotros los miércoles. El próximo miércoles, linchamientos digitales. Temazo, no se lo pierdan. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y hasta la próxima.